bonito lugar para Cusco. Bueno, el inicio del trabajo de la ciudad se data al siglo XI. Estamos hablando del primer periodo de Manco Cápac como gobernante. Muchas personas, incluso en la National Geographic Society, cuando presenta respecto al estudio sobre Machu Picchu y algunos otros investigadores, fácilmente le dan la construcción a Pachacútec. Pachacútec es quien construye Machu Picchu. Entonces nosotros decimos, no fue Pachacútec quien construye la ciudad, porque el periodo, su proceso de gobierno de Pachacútec fue 1300 a 1400. Y hablamos de ciudades incas que se construyeron en 100, 200 años. Para el caso de Machu Picchu se le da un aproximado de 100 y otros dicen 150 años de trabajo. Si fuera el hecho de que Pachacútec construya toda esta ciudad, más hubiera sido el proceso de construcción en su periodo, más no el proceso de gobernar la civilización. Entonces, debido a esto, se descarta esa teoría de información de que Pachacútec es el constructor de la ciudad que manifestamos. Su periodo claramente está tipificado dentro de nuestra historia, 1300 a 1400. Y él permaneció como gobernante rey de Cusco solo 80 años, el cual indica que no le dio la facilidad de hacer el trabajo. Y otros también mencionan que Pachacútec construyó Cusco. No es verdad. 1300 a 1400 Cusco ya florecía como civilización inca, no pre-inca, como civilización inca. Sucede que en 1350 Cusco sufre un gran terremoto, casi de 10 grados de intensidad, y parte de la ciudad se llegó a destruir y muchos templos no llegaron a caerse. Lo que hizo Pachacútec fue reconstruir la ciudad del Cusco y expandir un poco más el territorio de Cusco. Eso es lo que sucede. Ahí es la equivocación de muchos investigadores que vienen de fuera a hacer trabajos de investigación respecto a nuestra civilización. Entonces el tema es que Pachacútec reconstruye Cusco y con él empieza la utilización de esta ciudad. Para ser más claro, Pachacútec inaugura a esta civilización como tal. Eso es lo que sucede. El trabajo de esta ciudad, ya dije, 100 años, un promedio. Entre 1300 a 1400 ya había civilización acá. Por eso decimos que Pachacútec es el inaugurador de todo esto. Y creo que esto es la información que confunde a muchos investigadores. Para luego la ciudad esta fue abandonada. O sea, los fines de 1400 esta ciudad ya tenía grandes problemas. ¿Qué había sucedido? Para entender este proceso, primeramente, Pachacútec cumplía un rol importante para el imperio de Cusco, porque Pachacútec se le conoce como el mejor gobernante de nuestra civilización, el que trató de expandirse y llegar a abarcar todo Sudamérica. No fue todo, casi todo Sudamérica, para aclarar. Casi en todo Sudamérica Pachacútec estuvo. Entonces, esta ciudad a él le sirvió como un punto estratégico de expandir más la civilización hacia la selva amazónica, la selva virgen. Ellos entendieron de que dentro de la selva tenían mejores oportunidades de vida, me refiero a buscar mejores alimentos para la civilización. Casi todo lo que se conoce de muchos productos de pan llegar, llegan de la selva exactamente. Todo viene de la selva. Esta esquina nos lleva en caminata media hora. Llegamos a un puente indio. Cruzamos el puente, luego a pie 3 días estamos en Vilcabamba. Y Vilcabamba fue la última capital de los incas, una ciudad similar a esta, pero el doble, mucho más grande. Y más cerca de la selva también. Exactamente. Y al ingresar a este territorio, vamos a observar pequeñas ciudades como esta.
ahora se le conoce con el nombre de Espíritu Pampa, Choquequirao, Ñustaquispani y Concebidayo. Son civilizaciones como esta, en torno a este lugar, lo que indica claramente que había ya un proceso de expansión directamente a la selva. Esa fue la idea. Y eso cumplió, porque cuando Pachacútec entra con su ejército, bueno, sus guerreros de Pachacútec ingresan y continúa la expansión, los guerreros tomaban estas pequeñas ciudades para poder tomar reposo y organizar todos sus pertrechos para ir a los encuentros con los grupos de salvajes. Dentro de la selva, el problema muy grande no fueron los salvajes, fácilmente los liquidaban. El gran problema para ellos fue la misma naturaleza, los mosquitos. Fíjese con este clima, entrar bien abrigado dentro de la selva es imposible. Más que seguro ellos caminaban en camiseta corta y pantalón corto. Al ingresar a la selva, fueron los que se apropiaron de estos señores, los mosquitos. Hace tiempo atrás se ha hecho un trabajo de investigación respecto a este tema. Muchos médicos coinciden, cuando hablan sobre la selva, inmediatamente se ha hecho un trabajo de investigación en 1 kilómetro cuadrado de la Amazonía. Y ellos determinan concretamente, en 1 kilómetro cuadrado de selva se encuentran 5.000 especies de mosquito. 5.000 especies, imagínense. Si son capturados por todos estos mosquitos, inmediatamente es la transmisión de muchos males de selva. Uno de ellos es la fiebre amarilla, desconocido para ellos. Cuando regresan los guerreros a este lugar, empiezan a contagiar. Contagiado la civilización, y quienes dieron la noticia fueron los chasquis, los correos incas. Inmediatamente pasó el problema los chasquis ya habían dado la información de que esta ciudad tenía este problema. La gente estaba diezmándose, estaba muriendo. Entonces lo que hace Pachacútec es cerrar todos los ingresos a esta ciudad, con la orden que nadie ingrese y nadie salga. Corre el riesgo de ser liquidado. Y en todas las montañas teníamos a guerreros con sus flechas para matar al que quería escapar. Para que no se transmitiera la enfermedad, que no llegara a Cusco también. Exactamente, esa era la idea. Entonces la ciudad queda así libre, pero lamentablemente la ciudad no pudo encontrar el elemento para este mal y la ciudad queda diezmada. Para entender esta información, a veces es un poquito difícil, pero es importante hacer entender este hecho. Dentro de la historia de los incas, el rey, el gobernante, no daba autorización de hacer historia negativa. Todos los hechos malos que dañaban la imagen como rey o a la civilización no se escribían. Prueba de esto, revisen cualquier libro de la civilización inca de cualquier autor, sea argentino, sea boliviano, sea americano, sea inglés, de cualquier parte del mundo que escriba sobre los incas, no va a hablar nada malo de esta civilización, porque no dejaron nada malo como información. Todo lo bueno, revisen los libros, no van a encontrar nada malo. Pues los hechos negativos ellos no lo plasmaban en escritura. Y que entonces después quedan olvidados esos hechos. Esa era la idea. Claro. Esa era la idea. Por eso que a la civilización inca no se le encuentra defecto alguno como civilización, porque ellos sabían mantener todos sus hechos negativos. Y ahora en el mundo muchos países del orbe utilizan esta política. Los hechos negativos de lo que sea de corrupción de cualquier grado no te dan a conocer. Ese es un secreto cerrado. Y esa es la idea inca. Cerrado todo, nadie sabe nada. Entonces esta ciudad quedó abandonada. Imagínense, el último gobernante de la civilización de Cusco fue Huayna Cápac. Huayna Cápac nunca estuvo acá, nunca conoció el lugar, porque nadie le había dado la información, porque cuando no se escribe nada, todas las ciudades se pierden con la vegetación. El último emperador inca, descendiente de Huayna Cápac, no sé si escucharon hablar sobre Manco Inca. Manco Inca es capturado en Vilcabamba por los españoles
1536. Y Manco Inca, como guerrero, no conocía este lugar. Para él era más fácil llegar a este lugar y ubicarse por la zona estratégica que tenía, y nadie lo hubiera capturado. Claro. Sino el que se va a la selva más abierta en Vilcabamba y donde los españoles lo capturan en Vilcabamba. Vilcabamba fue conocida y los españoles destruyen todo este lugar en este lugar. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, la historia... Este lugar era mucho más alejado, hubiera sido un buen refugio. Exactamente. Este hubiera sido un buen refugio para él. Imagínense, habían puntos de seguridad, las montañas de comunicación, aquí en la parte baja. O sea, estaba estratégicamente bien cerrada la ciudad para cualquier evento de lucha. Claro. Pues eso es lo que se ha dado. Pero desconocieron. Imagínense, ninguno de los últimos gobernantes incas puso el pie acá, ni pasaron. Ni los mismos españoles, hablando de nuestra era actual, llegaron a este lugar. O sea, de la época colonial, dice usted. No estuvieron acá. El único que llegó por primera vez Machu Picchu se descubre en 1850. La primera familia que llega acá fue nativa, mestiza, de apellido Richarte. Cuando los Richarte llegan acá, esta ciudad no estuvo así. No estuvo así. Estaba como aquello. Claro. Bajo los árboles, tapada, cubierta todo este lugar. Y no se podía observar esta ciudad. Así quedó. La primera familia al ingresar encuentra miles y miles de víboras venenosas. Porque este es el inicio de la selva. Claro. Los mosquitos que no le permitían ingresar. Entonces la primera familia se retira, lo deja. La segunda familia que llega, 1894, Agustín Lizárraga y Gavino Ugarte. Estos por el mismo problema también abandonan el lugar. Finalmente los nativos, 1900, llegan a vivir acá. 3 familias, Anacleto Álvarez, Melchor Arteaga y Tomás Álvarez. 3 familias que vivían acá. Ahí está la evidencia. Y los techos. ¿Recuerdan que tomaron las primeras fotos? Sí, en esas casitas de la entrada. Sí. Ahí mismo vivían. Exacto, ese es el primer lugar. Y estas familias tuvieron que trabajar los techos para ocupar. Y tuvieron que limpiar unas 4 o 5 terrazas para darse seguridad y tener alimentos. Y así lo usaron. Ellos vivieron acá 11 años. 1911, un 24 de julio de 1911, por primera vez llega el americano Hiram Bingham. Cuando llega a este lugar, encuentra a esas familias. Entonces él pensó que eran los últimos reyes incas. Pero los nativos le dicen, no, nosotros vivimos muy cerca al río. No podemos pagar impuestos, por eso llegamos a vivir acá. Claro. Ellos vivían acá porque no querían pagar impuestos. Imagínense. Tienen razón, querían seguir con su sistema de vida. Exacto, 11 años ocuparon el lugar. Y estos nunca tocaron la ciudad, solamente como 3, 4, 5 terrazas para trabajo y alimento propio. Y sobre este lugar no hablaron. Entonces Hiram Bingham claramente afirma esto, habla respecto a las familias. Entonces Hiram Bingham, acompañado de un niño, el primer lugar que entra a hacer la limpieza es abajo. Hay un círculo de construcción. Hay mucha gente alrededor. ¿Están viendo un torreón circular? Allá. Sí, sí, sí. Una ventana frontal. Ese es el Templo del Sol, al primer lugar que llega. Correcto. Y Hiram Bingham tuvo que hacer la limpieza para ver eso. Entonces lo que a él más le interesó fue el estilo de trabajo. No había mortero, no había encaje de barro, nada, era piedra con piedra. Eso es lo que más le llamó la atención. Entonces, Hiram Bingham se vuelve, recibe auspicios, dinero para trabajar y presentar al mundo. Exactamente en 1915 se da a conocer la existencia de esta ciudad. Pero a quien lo llaman descubridores, a Hiram Bingham, no a nuestros nativos, porque simplemente ellos no tuvieron la educación y la capacidad de poder informar.
Jairambingan, la ventaja que tuvo frente a nuestros nativos fue la educación y fue un profesor universitario. Y eso le da la facilidad de mostrar al mundo. Claro. Y así lo conocen como a él, el descubridor, no a nuestros nativos. Pero hay un grupo de activistas que quieren recuperar un poco la identidad, dicen, ¿no? ¿Y por qué nuestros nativos no entran en la historia? Tienen la obligación y el derecho de entrar porque son los primeros. Entonces, Jairambingan dio a conocer el mundo y esto va a dar un vuelco económico en nuestro país. A raíz de esta ciudad empieza a nacer turismo para nosotros. Fue muy bueno eso. Ahora sí es bueno, antes no, porque mucha gente del mundo no se movía en torno a esta forma de vida, de conocer lugares. Ahora esto se ha hecho una cosa muy común en todo el mundo. Entonces, la gente más el título que lleva de Nueva Maravilla, eso también facilita económicamente a esta ciudad. Entonces, esos son los hechos positivos, pienso, de que Jairambingan ha dejado. Y siempre detrás de un hecho positivo hay siempre negativo, ¿no? Los tesoros de esta ciudad, él se lo lleva todo. A raíz de esto, él tiene un museo privado en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, por eso que está habiendo un problema de gobierno americano con Perú, pidiendo la restitución de todo esto. Entonces, que eran piezas de plata, de oro. Sí, todo eso ya no creo que se recupere eso. Ni la cerámica, porque imagínense, país avanzado fácilmente puede hacer réplica de muchos trabajos y nos devuelven las réplicas y nadie se da cuenta. Entonces el tema no va por ahí, ¿no? Sino que este ya es un tema político al margen. Correcto. Lo importante es que esto ahora está en valor y ahora la gente lo puede ver. Que sean ustedes los que le saquen provecho. El orgullo también de mostrarlo al mundo. A veces muchos compatriotas nuestros no se dan cuenta, nos dicen, no, nos saquearon el oro. Yo digo, no nos han saqueado el oro. El oro saqueado está volviendo. Sí, claro, de a poco. Ustedes pagan vuestras entradas. Está regresando el oro. Está muy bien eso. No sé, Sí. Por suerte, sobre todo del que viene del otro lado del Atlántico. Ya lo está trayendo. Entonces, son hechos. Entonces, esta es una historia real de nuestra ciudad. Muy linda historia. O sea, no es exactamente. Muchos, por ejemplo, autores, hay libros. Claro. Yo leí muchos textos, pero no tienen base sólida de información, porque primeramente dicen, no, la ciudad se ha construido para los dioses. Bueno, acá estamos 2.400. Sin ir muy lejos, el Valle Sagrado, Ollantaytambo 2.800, más elevado que esto. Pisa 3.300, Cusco 3.400, Sacsayhuamán 3.700, Puno 4.000, Bolivia 4.200 o 4.000 metros. ¿Quién está más cerca de Dios? Sería la parte de Bolivia, no este lugar. Entonces no tiene sentido eso. Simplemente que para el Inca la altura era importante. Cuanto más alto el lugar... No, para ellos lo importante, o sea, ¿por qué se elige esta ciudad? Esa es la pregunta que muchos hacen. ¿Por qué esta ciudad fue elegida para construir? Y no es solamente el caso de esta, muchas ciudades incas se eligen por tres condiciones muy importantes. Primer elemento, el agua. Segundo elemento, material. Tercer elemento, que esta ciudad es accesible para trabajo. Entonces, viendo las condiciones más que todo de orden arquitectónico, se elige la ciudad para construir. Entonces, mayormente, por ejemplo, en otras civilizaciones, las construcciones fueron hechas muy próximo al río, a los ríos, pero desconociendo ellos que hay temas de lluvia, inundaciones, fácilmente la ciudad puede quedar despoblada. Claro. En cambio, los incas entendieron este manejo. Ellos canalizaron sus ríos, pero subieron a las montañas para hacer sus trabajos. Entonces, este lugar se elige primeramente por agua. Y el agua de los incas sigue llegando. Al 100%. Qué bueno. Está corriendo una línea recta.